Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes nueva vez para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa, Mi Pymes en la Z. Hoy, como cada sábado de 3 a 4, es la oportunidad de conversar con ustedes, de saludarles y de llevarles a ustedes todo lo acontecido en el transcurso de la semana anterior en relación a lo que es el sector de las MIPYMES. Saludamos a nuestros compañeros Marianita Peñaló, Francis Villalona, Ariel, Angel y nuestro compañero de trabajo Vladimir Rivera, así como a todos los MIPYMES y dominicanos que aprovechan este instrumento de la comunicación, esta empresa, esta poderosa empresa, la más importante en Iberoamérica, como dice don Álvaro, que está presidida por don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez Bienchi, nuestro director, don Willy Rodríguez, y un servidor que hemos diseñado este programa precisamente para asistir, acompañar, asesorar a los MIPYMES y a los emprendedores del país, que son definitivamente más del 98% del tejido empresarial. Saludamos también a nuestros compatriotas que están ubicados en todo lo que es el globo terráqueo y que se mantienen aprovechando lo que es la oportunidad de estar conectado con su país a través de esta radioemisora, teleradioemisora podríamos decir, porque tenemos la oportunidad de transmitir también a través de nuestras redes. Queremos también decirles a ustedes que tenemos hoy el privilegio de contar aquí con la presencia de uno de nuestros colaboradores y también permanentes participantes en nuestros programas, porque representan dentro de las instituciones que apoyan, asisten y complementan lo que es todo la oportunidad para el sector de las MIPYMES, principalmente las microempresas. Y es que vamos a tener hoy con nosotros a doña Rosa Rita Álvarez, quien es la presidenta ejecutiva de Banreserva, de Reserva del País, con quien vamos a conversar de tantos temas que están involucrados en esa institución. Desde el impacto y la vinculación que trata de tener esta institución con lo que es hasta con el cambio climático. Vamos a abordar también las mujeres, cómo se integran, qué vinculación hay entre esta institución y las mujeres. Vamos a hablar de la red de microfinanzas, de recursos para el financiamiento. Bueno, la verdad es que vamos a aprovechar a doña Rosa Rita, que tenía 2 o 3 días que no nos podía visitar, pero vamos a hablar de todo eso. Mientras tanto, nosotros vamos a recordarles que nosotros estamos todos los sábados de 7 a 8 de la noche con nuestro programa Enlace Gobierno Empresa a través del canal 21. Enlace Gobierno Empresa, y también a la 1 de la madrugada del domingo, o sea, de esta noche, de 1 a 2 de la madrugada en Antena Latina, Canal 7, Enlace Gobierno Empresa, y que vamos a tener la participación del señor Marcionilo Castillo, quien es el presidente de FENACODEP, un gran dirigente empresarial, dirigiendo una institución que tiene más de 40 años, que es regidor de San José de Ocoa, profesor universitario. Una buena conversación que sostuvimos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a unos mensajes comerciales para retornar con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí continuamos con ustedes con Mi Pymes en la Z. Como le comentábamos antes, estamos recibiendo la compañía
de, como le comentaba, de doña Rosa Rita Álvarez, quien es la presidenta ejecutiva de la Fundación Reserva del País, que es una institución muy vinculada a lo que es el microfinanciamiento y que tiene una participación y una vinculación muy directa de apoyo a lo que es el sector de las MIPYMES, principalmente a la microempresa. Yo quería aprovechar también para mandar un saludo en Puerto Plata a Luis José Salvador, el Puyo, nuestro preferido Super Scout, que nos representa ya en toda la zona norte, que tiene un ojo de águila. Vamos, de inmediato yo quería hacerle a ustedes algunos comentarios antes de comenzar nuestra conversación con nuestra invitada, y es que en esta semana pasada ocurrió lo que nosotros ya le habíamos a ustedes comentado, que fue la reunión de la convocatoria del Comité Nacional de Salario para iniciar las conversaciones sobre la discusión que prevé la ley 1692 del Código Tributario, el Código Laboral. Entonces, en esta reunión, que fue convocada antes de tiempo, porque las revisiones cada 2 años y se vence en junio, y alegando precariedades y limitaciones al sector sindical, ha solicitado desde el año pasado que se adelanten las discusiones. Bueno, pues se inició en esta semana. No hubieron mayores avances en el tema, solamente se iniciaron. Hay sí un elemento que ustedes conocen, y es que la Federación de Asociaciones Industriales, FAI, y la Asociación de Empresas Industriales Herrera, Asociación Nacional de Empresas Industriales Herrera, interpusieron una puesta en mora al Ministerio de Trabajo y al Comité Nacional de Salario para presentar un recurso de amparo. Depositar un recurso de amparo frente al Tribunal Superior Administrativo en contra de el incumplimiento, en contra del Ministerio de Trabajo y del Comité Nacional de Salario por lo que se llama desacato, por no cumplir con la ley, por no aplicar lo que establece la ley 187-17 de clasificación empresarial, que sin esa clasificación no es posible establecer cuáles son los salarios del sector, los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Y esto viene recurrentemente ocurriendo cada 2 años. Y ya por fin se decidieron estas instituciones a depositar este recurso de amparo, no para discutir, no para dialogar ni negociar, para que se cumpla con la ley, que tanto que lo dicen muchísimos ministros y funcionarios, que la ley es la ley, la ley es la ley. Entonces no sabemos qué el daño que le hace esto a lo que es el sector de las MIPYMES, la ausencia de esta clasificación, porque es ella la que va a establecer lo que el presidente de la República tanto le preocupa, que es la informalidad, el nivel de informalidad, que es creciente, no se ha detenido. Y es producto precisamente de las reservas de las MIPYMES con el interés de formalizarse. La maraña tributaria que todavía no acabamos de terminar, el director de impuestos internos, con lo que es el impuesto único tributario, una modalidad nueva del procedimiento simplificado de tributación PST, no acaba de terminar para evaluar cuál va a ser el impacto y cómo va a ser recibido. Pero tenemos esto, pero entonces tenemos la ausencia de clasificación. En esa redacción que tiene formulado el Comité Nacional de Salario, incluso no existe, no contempla la microempresa. Un asunto absurdo, insólito, porque sencillamente del tejido empresarial, las microempresas son el 85%. Las pequeñas y las medianas
representan sencillamente un 15%. Las pequeñas un 10% y juntas un 15%, el 98% y pico son MIPYMES, pero las microempresas son el 85%, de acuerdo a lo que es los indicadores y las estadísticas que ha levantado la Tesorería de la Seguridad Social, que es quien registra las empresas o las actividades formales. Y por eso es que ya dentro de la misma discusión en el Comité Nacional de Salario, lo primero es que no puede haber discusión salarial si no hay la clasificación. Primero tenemos que introducir la microempresa para ver en qué rango va a caer de sueldo la microempresa. Que dicho sea de paso, yo lo he conversado con mis amigos Pepe Abreu, Jacobo Ramos y también Gabriel de Río Doñé, que son los principales representantes del sector sindical, y hemos llegado a la conclusión de que todos los microempresarios de este país, la mayoría, el 99%, son empleados, por Dios. Son los que ellos representan, son empleados que para aumentar los ingresos de su sueldo que recibe de algún trabajo, se inventa algo que hacer. O un empleado que ha sido despedido y con su dinerito pone algo que hacer, o la mujer, o lo que sea. Entonces, son los mismos empleados que son los microempresarios del país. Y entonces tenemos que buscar la permanencia de ese 85%. Que es los que definen principalmente lo que es la participación incluso de los empleos. Y por eso incluso está nuestra invitada hoy aquí, porque ustedes van a conocer el impacto y el alcance y la importancia que tiene la microempresa, incluso cómo impactan las mujeres. Como le decía, hasta en el cambio climático hay algunos programas que ellos están desarrollando. Entonces nosotros queremos reiterar que las conversaciones sobre aumento salarial dentro de poco le llegará al Ministerio de Trabajo ya el recurso de amparo formalmente, una citación de recurso de amparo para que no se pueda definitivamente continuar la discusión del tema salarial sin antes corregir lo que es el desacato del incumplimiento de la ley. Lo otro es que hubieron algunas reuniones después de eso en INTEC, me parece, donde se reunió el CONEP, algunos ayer, el CONEP, Copardón, que es lo mismo. Copardón es el brazo ejecutor laboral o patronal del CONEP, en donde yo siempre he dicho y lo he aconsejado que las MIPYMES deben tener su propia identidad y su propio órgano de representación. ¿Por qué? Porque los intereses no son los mismos. El impacto económico y la modalidad y la metodología de participación son diferentes. Son tan diferentes que el Estado ha tenido que disponer de una ley especial para el fomento, desarrollo y la competitividad de las MIPYMES. No hay una ley para las empresas grandes, es para las MIPYMES, porque en el mundo entero, en la Comunidad Económica Europea, el 99% de las empresas son MIPYMES. Y hay precisamente disposiciones estratégicas de Estado para proteger, para acompañar, para promover las MIPYMES, porque son el motor, la espina dorsal de la economía de los países en el mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que identificar cuáles son las verdaderas herramientas que debemos utilizar para apoyar esto. Con respecto a lo que es el código laboral, también las MIPYMES tienen que tener su propuesta y su posición. El CONEP tiene que tener su propuesta y su posición, pero tenemos que diferenciar que las MIPYMES son el 98% y la grandeza que tiene es que son pequeñas y son muchas. Y vamos a operar en algunos temas, coincidiremos en la mayoría, porque tenemos los mismos vinculación laboral, económica, de mercado, todo eso, pero tenemos que ajustar una serie de actividades. Finalmente, yo quería
referirme a un tema que a mí me ha impactado grandemente. Y es en el sentido de el tema este de las bancas de apuestas. Yo no, por ningún lado, yo puedo, no puedo entender. No puedo entender la decisión de, de eliminar lo que es a través de la resolución 006 que contiene los requisitos necesarios para abrir una banca y también la 005 que elimina la distancia entre una banca y otra. Primero la ley 139.11 que suspendía por 10 años la instalación de nuevas bancas. Bueno, se echó a un lado y ahora, oiga estos datos para que nos vayamos a unos mensajes comerciales para venir con nuestra invitada. Mire, dice FENABANCA, su director Michel Dicen, que solamente hay 30.750 bancas formales, pero a la vez dice que hay 150.000 bancas. O sea, usted le resta 150.000, le resta 30.750 y ya usted puede saber lo otro. Pero también hay un permiso para el que quiera abrir bancas, también la puede abrir. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que ya no hay distancia entre una banca y otra. Y nosotros no podemos asimilar cómo esto se ha dispuesto solamente para en búsqueda de ingresos por los pagos de los tributos que tienen que pagar las bancas. ¿A costa de qué? A costa de que nuestros jóvenes, nuestros muchachos se dirijan a esa costumbre tan desafortunada pero oiga esta otra cosa. Hay otra que se llama la Asociación Dominicana contra los Juegos Ilícitos. Esa la dirige un camaján, un señor que se llama Yeudi Mateo. Ese señor dice que sometió una medida cautelar frente al Tribunal Superior Administrativo para anular la resolución 05 que disminuye la distancia o elimina la distancia entre una banca y otra. Y entonces dice él, pero lo bueno que tiene ese señor, lo mejor, es que él está preocupado y dice que no puede haber tantas bancas una de otra porque le va a hacer daño a las que están instaladas. Esa es la preocupación, las que están instaladas. Entonces este buen samaritano, él tiene 29 bancas y hay 18 que están operando y a él le preocupa que le ponga más banca al lado. O sea, la preocupación de él no es, entonces está preocupado que no haya tanto juego. Pero él tiene 29 bancas. La verdad que este es un país muy especial. Miren, yo quiero que pongamos atención a nuestra entrevista de hoy, porque ustedes verán el impacto que tiene las MIPYMES, cómo este programa, cómo esta institución se ha desarrollado desde el 2012 hacia acá. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestra invitada, doña Rosa Rita Álvarez, presidenta de lo que es Reserva del País. Estás escuchando MIPYMES en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes con MIPYMES en la Z. Como le habíamos prometido, tenemos con nosotros a doña Rosa Rita Álvarez, quien es la presidenta ejecutiva de la Fundación Reserva del País. Y como le habíamos dicho, vamos a hablar sobre estos temas. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muchísimas Se nos había perdido, gracias. Ay, Dios mío, esa era la cantidad de trabajo. Después me tocó viajar por asuntos de trabajo también. Y bueno, vinieron las Navidades, pero aquí estamos. Hay muchísimas noticias y yo estaba diciendo que cuidado si la gente se olvida y los que tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas en beneficio del sector empresarial, se le olvida que el 85% del tejido empresarial son microempresas. Y por ejemplo, yo recientemente tengo aquí conmigo, doña Rosa Rita, del 11 de febrero, una declaración suya que la fundación beneficiará a más de 31.000 microempresarios este año. Explíqueme eso y entrando así en la conversación, ¿cuál es el impacto, los objetivos
¿Y cuál es la cartera de cuartos que a usted le han dado? Bueno, la verdad es que sí, este año nosotros tenemos en nuestro plan de trabajo, pues colocar unos 834 millones de pesos. Entonces, en función a esa cantidad de dinero y de acuerdo más o menos a un análisis estadístico que hemos estado haciendo durante todos estos años, Los desde promedios 2012 para acá. Los montos de exactamente, los montos de préstamos, dependiendo más o menos de las instituciones. Nosotros podemos estimar que podemos impactar a unas 31.000 microempresas. Perfecto. Y eso también de acuerdo a una fórmula muy particular que se usa mucho para hacer estos estimados. Nosotros suponemos que se podrían fortalecer o generar unos 64.000 empleos. Y eso es importante resaltarlo. No es solo una creación de nuevos empleos, sino es la suma de los empleos que en función a que puedan obtener esos créditos, esto le puede ayudar a mantener sus microempresas o ayudarlas a ir creciendo. Eso garantizaría que su empleo, la más de las veces, en el caso de las microempresas, sobre todo de las más pequeñas de subsistencia, en donde es la dueña o el dueño el único que tiene un empleo ahí en esa microempresa. Entonces, por eso decimos que se fortalecería ese autoempleo. Igual también se generaría otra cantidad que sería ya en la medida en que esas microempresas vayan creciendo y vayan, por lo tanto, demandando de más personal. Doña Rosa Rita, es importante también decir que usted no tiene un contacto directo con la microempresa. No, es correcto. ¿Cuál es el método, el mecanismo que ustedes utilizan para asistir a los microempresarios? Y quiero preguntarle, ¿se circunscribe a los microempresarios? Sí, prácticamente sí, pero tenemos que saber, microcrédito, tenemos que saber, y como le estabas diciendo, que microempresarios son la gran mayoría de nuestro tejido empresarial. Sí. Entonces, hay suficiente espacio como para trabajar con esa población. Además, que el objetivo principal de reactivar la Fundación Reservas del País es precisamente para darle apoyo a esta población, porque ellas son las que más necesitan esos recursos y sabemos que las que son de subsistencia tienen muchísimas limitaciones para poder llegar, por ejemplo, a lo que es la banca regulada. Entonces, tiene que haber instituciones como son las cooperativas, sobre todo en este caso de ahorros y crédito, como son las asociaciones sin fines de lucro con programas crediticios, que es a quienes nosotros financiamos. Entonces, al ellas tener mayor disponibilidad, pueden colocar esos recursos de una manera rápida a sus socios y socias o a nuevos que se les acerquen. Una pregunta que por necesidad tengo que hacerle y también por una observación. ¿Ustedes tienen algún mecanismo para conocer la veracidad de la entrega de esos financiamientos a los verdaderos microempresarios? Claro que sí. Lo primero Usted sabe que aquí se ha acusado muchísimas veces a instituciones que cogen los cuartos para prestarse a los familiares y esas cosas. No, es que realmente nosotros hacemos una evaluación previo al otorgamiento de un crédito. Esta evaluación pasa por saber cuál es el manejo que han estado teniendo de su cartera. Pasa por conocer los estados financieros que tienen las instituciones. Las que son más grandes deben de presentar los estados financieros auditados. Las más pequeñitas, por lo menos que se han visto por algún contador independiente de la institución. Pues se conoce si están debidamente reguladas debajo de la ley, incorporadas debajo de la ley que les corresponda. Entonces, luego de todo esto, que nos habla del aspecto, diríamos, como un poco legal y de manejo interno, entonces nosotros hacemos una evaluación de la solicitud que están haciendo y la capacidad que tiene esa institución de absorber esa cantidad o diríamos, de tomar prestado esa cantidad de recursos que están solicitando. Entonces, eso es, diríamos, antes de el otorgamiento del crédito. Una vez el crédito se otorga,
otorga por contrato. Ellos tienen el compromiso de poder llenar unas informaciones a través de unos cuestionarios que le pasamos, que hablan de lo que es el crédito, a quienes se le ha otorgado, nos tienen que pasar datos personales de quien lo tomó el crédito, de los beneficiarios, datos del negocio, datos del hogar, es decir, para conocer cuál es su realidad, para saber si el crédito aportó o no aportó a su bienestar social. Entonces, esas informaciones que ellos nos las mandan, nosotros se las mandamos a la Oficina Nacional de Estadística y ellos nos hacen un informe trimestral. Pero además de eso, se hacen visitas 2 veces al año a cada una de las instituciones. Se comparte mucho con ellas, se hacen algunas entrevistas y videos al azar a poblaciones a las cuales ellos han beneficiado. Ajá, al azar. Sí. Sí, y a veces para promover, diríamos, esos beneficiarios socios de esas instituciones, sí, a donde al mismo tiempo es un beneficio para esa microempresa, pero también para la misma institución que le hace el préstamo, sí, porque ellas también aparecen como que son, que fueron las instituciones que le hicieron los préstamos a esos microempresarios. O sea que sí que hay control. Y la verdad que cuando ellos lo piden es porque realmente lo necesitan, porque ellos tienen la más de las veces siempre carteras más grandes de lo que solicitan. Pero, nunca le damos más del 50% de la cartera que pero tiene. Además, sabemos que es un esfuerzo a través de Reserva del País que se está haciendo, porque la necesidad y la obligatoria cartera necesaria para suplir a todos los microempresarios, no están los recursos, o sea que ese es el punto. Realmente ese es el punto. Ellos disponen de recursos, pero ellos tienen que dividir esos recursos entre los diferentes productos. Los productos que ofrecen, por ejemplo, préstamos para educación, préstamos para vehículos, para vivienda, para consumo, capital de trabajo. Capital de trabajo. Entonces, el punto es precisamente que estas instituciones puedan disponer de recursos de manera concreta para satisfacer la demanda de sus socios o de sus beneficiarios en materia de microempresas. Y perdón, aquí lo interesante es saber que estos recursos que yo decía, cuál es la cantidad que nosotros hasta el momento tenemos programado para este año, pero desde que se reactivó la fundación, finales de 2012, que comenzamos a prestar en el 2013, ya nosotros llevamos aprobado 4.559 millones de pesos. Eso está colocado en 52 instituciones y la verdad que la respuesta que hemos tenido, sí. 4.000. Terminamos el año pasado con 3.700 y 24. Algo, y ya en este año ya llevamos la diferencia. Es decir, que ya a finales de febrero ya nosotros tenemos 4.559 millones de pesos. ¿En cuántas instituciones? 52. 52 han recibido aprobaciones nuestras. ¿Son sin fines de lucro todas? Sí, son cooperativas o asociaciones sin fines de lucro. Entonces, hay algo que es interesante. Por ejemplo, en el caso de las mujeres es de mucha utilidad. Ellas acuden mucho o a los programas de gobierno o a los programas de cooperativas y de las cuales son socias o de asociaciones sin fines de lucro. Y a mí me llama la atención. Yo no puedo hacer una comparación porque el dato lo vi en la prensa, lo vi que el superintendente de bancos lo ofreció hace poco en la prensa. Habló de manera general, no habló de manera particular. Luis Armando Asunción, le mando un saludo desde aquí. Mi querido amigo Luis Armando Asunción, sí, a quien aprecio muchísimo. Entonces, él daba la información de manera general, como en la banca hay más hombres que son los que toman los préstamos. Estamos hablando de un 61 y pico por ciento en la banca. Sin embargo, cuando vamos a las cooperativas y a las asociaciones sin fines de lucro, por lo menos con los fondos nuestros es al revés. Son más las mujeres. Igual hemos escuchado que Banca Solidaria también son más las mujeres. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que este tipo de instituciones que son de carácter social están atendiendo las necesidades de muchas mujeres
que realmente tiene muchas dificultades de poder acceder a fondos por la banca privada. No quiere decir, la banca privada regulada, no quiere decir que no asistan. Y también ahí él decía que han ido aumentando más las mujeres. Pero lo que vimos en términos de la proporción es que el aumento no fue un aumento muy considerable. Entonces eso quiere decir que la banca se está preocupando por llegar más a ese sector, lo cual es importante, pero que todavía están ellas sintiendo que le están dando respuesta los programas más de carácter social. Entonces, por eso la estrategia de nuestro gobierno es de tanta utilidad, porque se están fortaleciendo este tipo de instituciones que son de carácter solidario, como las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro. Al igual, se están fortaleciendo los programas del gobierno, que también tienen un sesgo muy social. Entonces, toda esta población microempresarial que tiene necesidades crediticias está recibiendo una buena inyección, porque en el caso nuestro, en este tiempo, es decir, en 6 años, nosotros ya llevamos 4.550 y pico de millones de pesos, pero si vamos a Banca Solidaria, si vamos al Banco Agrícola, si vamos al mismo, ya en el caso de las pymes, más que de las micro, el mismo Banco de Reserva que tiene su programa de pymes. Entonces estamos hablando de que hay una inyección importantísima por parte del gobierno de apoyo al sector de las microempresas. ¿A cuánto ha impactado en estos 6 años, después del 2012, a cuántos negocios? ¿Usted tiene alguna estadística de eso? Sí. Y también la cartera de retorno, ¿cómo anda? 91.000 microempresas hasta diciembre del año pasado ha impactado, y en términos del fortalecimiento y o generación viene siendo más bien como casi el doble de los 91.000 que se han impactado. Entonces eso es importantísimo. Y el retorno y el cumplimiento. Hasta el momento nosotros durante todos estos años hemos podido tener una mora de 0. No me diga. Hasta el momento. Vamos a ver más adelante, porque sabemos que en la medida en que van avanzando, a veces algunos tienen alguna dificultad, pero hasta el momento nosotros hemos tenido hasta diciembre del año pasado, nosotros contamos con una mora de 0. Nosotros hemos visto que ustedes tienen un programa que se denomina Red de Microfinanzas. ¿A qué encierra? No, nosotros lo que tenemos, Red de Microfinanzas es una red de instituciones microfinancieras. ¿Que son las que ustedes? No, que tienen, que incluyen banca privada, pero que trabaja con microcrédito, como también que incluyen a cooperativas, algunas cooperativas y también algunas asociaciones sin fines de lucro. Nosotros hemos hecho una alianza con esa red. Ahora nosotros como Reservas del País, como Fundación Reservas del País, lo que nosotros, además del crédito que nosotros otorgamos, nosotros trabajamos con asistencia técnica para aquellas instituciones de intermediación. Es decir, para las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro que financiamos, nosotros le ofrecemos asistencia técnica que les ayuda en su fortalecimiento y en su desarrollo. Y dentro de esa, esa asistencia técnica, nosotros nos enfocamos mucho, algo que hemos decidido en conjunto con las mismas instituciones, en un programa importantísimo que es de gobernabilidad. Ustedes saben que no son 3 dueños, ni 4, ni 5. Las asociaciones sin fines de lucro no tienen un dueño. Las cooperativas, todos los socios son dueños, si podemos hablar en esos términos. Entonces, la gobernanza es fundamental. El cómo se debe de manejar los comités, el comité de administración, el de vigilancia o los consejos, el comité de crédito, el cómo debe manejarse desde la gerencia hacia abajo, cómo debe manejar el riesgo, la importancia de la transparencia, que cuando vayan a otorgar un crédito los socios estén muy claros de qué es lo que dice el contrato con lo que ellos están firmando, con lo que ellos se están comprometiendo. Es decir, hay una serie, la ética, una serie de cosas que son fundamentales para un fortalecimiento de esas instituciones. Nosotros quisiéramos saber en el segmento que viene, porque ya nos están haciendo señas, primero, si tiene alcance nacional, queremos saber
nosotros también queremos saber qué relación tiene la Reserva del País con Infotep. Y también si hay alguna relación que ustedes han podido aprovechar de lo que son las llamadas visitas sorpresas, si hay alguna relación en eso. Vamos a unos mensajes comerciales. Estamos conversando con doña Rosa Rita Álvarez, presidenta ejecutiva de Reserva del País. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con doña Rosa Rita Álvarez, presidenta de Reserva del País. Doña Rosa Rita, en el segmento anterior yo le dejaba unas inquietudes que teníamos porque el programa, como se ha no criticado, sino se ha evaluado, que una gran cantidad de oportunidades se quedan siempre en las metrópolis y entonces no llegan hacia donde hay las limitaciones que son reservadas para algunos grupos especiales. Entonces también el asunto de que Infotep ha tenido una verdadera impacto y desarrollo en cuanto a los niveles de preparación y de productividad. Y quisiéramos saber si hay entre ustedes, y lo mismo que la bendita visita sorpresa, que mucha gente la critica, otros la apoyan, para ver si ustedes han tenido alguna cercanía con estas instituciones. Sí, lo primero es que nosotros sí que tenemos alcance nacional, pero lo que sucede es que no somos nosotros directos. No. Y al no ser directo, tenemos esa ventaja de poder llegar a los sitios más alejados. Y eso es precisamente lo que se logra cuando nosotros financiamos las cooperativas, que la mayoría de ellas están ubicadas en el interior del país. Y están ubicadas, por ejemplo, para allá, para la frontera, ese tipo de cosas. Bueno, en Pedernales nosotros estamos con Contralcoa y le estamos apoyando. Estamos también en Barahona, ahí está Cofelafebi. Estamos en Asua, ahí está Cofeproca, Cofsermolpaz, por dar algunos ejemplos. Está por Sánchez, La Sanchera, está Copadepe en Espaillat. Aquí también en Santo Domingo tenemos asociaciones sin fines de lucro que ya se han convertido también a cooperativas, como COPCDD, que era una asociación sin fines de lucro y recientemente ya pasó a cooperativa. Es decir, son 52 y están distribuidas no solo en el Gran Santo Domingo, sino también en el interior. ¿Piensa incluir más? ¿Y qué requisitos se necesita? Todo el que necesite. Hay algunos perfiles que son necesarios para aplicar. Tiene que tener su cartera de crédito ya iniciada, porque sí, nunca es bueno iniciar un historial de crédito y comenzando a, sí, digamos, a aprender a crear, a saber manejar una cartera. Usted tiene que tener una cartera que con un dinero que no le cueste. O que le cueste muy poquito, y aunque nuestra tasa de interés sea baja, yo quiero preguntarle lo de la tasa de interés, porque un 10%, un 10% se lo prestamos a ellos. ¿A ellos? Sí. ¿Y ellos? Más o menos entre 18 y 19. 18 y 19. Entonces ellos tienen la ventaja de que tienen otros operativos. Sí, y entonces eso le permite hacer una mezcla de tasa, y por eso la pueden prestar también así. Pero con lo que nosotros le cobramos es que nosotros desarrollamos este trabajo de asistencia técnica para ellas mismas, y también el programa de educación financiera, que es muy útil para los microempresarios, y la inclusión nuestra, lo que nosotros provocamos como inclusión, que es el objetivo fundamental, no solamente viene dado por el otorgamiento de recursos a esos microempresarios a través de estas instituciones, sino también por otro tipo de programas, como por ejemplo la educación financiera, que es fundamental para ellos saber cómo deben de manejar el negocio, flujo de caja y todas esas cosas. Si realmente les deja o no les deja dinero. Y sabemos que muchas de esas microempresas inician por necesidad, y cuando reciben los recursos no saben distribuir adecuadamente. Esto es para el negocio, y esta es la parte que yo puedo utilizar para mí. Otra pregunta que me hacías, que es la relacionada con el Infotep, sí que de plano nosotros ya tenemos un acuerdo, hemos hecho una alianza con el Infotep, y ya nosotros hemos realizado talleres, claro, hemos realizado muy buenos talleres, porque nosotros nos estamos concentrando como fundación en los recursos, en la educación financiera y en la educación en cambio climático.
pero todo lo que es identificación por parte de las instituciones que financiamos, de lo que requieren las microempresas, ellos nos pasan la demanda y nosotros coordinamos con el Infotep, por ejemplo, cuestiones ya de carácter técnico. Que si necesitan mejorar el determinado producto, que si necesitan mejorar alguna, como grupo, el cómo se debe hacer tal cosa. Entonces nosotros buscamos la manera de que ellos puedan tener ese acceso por esa alianza que tenemos con el Infotep. En el caso de las visitas sorpresa, por igual, es un trabajo, la verdad, que excelente. Es un trabajo que a mí me ha llamado... ¿Cómo ustedes se vinculan? Nos vinculamos porque el presidente lleva los cuartos. Todo. El presidente se encarga. ¿Qué pasa? Que justo el presidente siempre se preocupó porque se le llevara educación financiera. En una ocasión... A lo que le van a financiar. Exactamente. En una reunión que nosotros estábamos con el presidente diríamos, vamos a decir, aquellas instituciones que trabajamos con MIPYMES, él decía, pero ¿cuáles de ustedes podrían colaborar para que los grupos de las visitas sorpresas puedan tener la educación financiera? En función de eso, nosotros quisimos hacer nuestro aporte, llegamos a un acuerdo con el FEDA. El FEDA identifica cuáles son los grupos que tienen mayores necesidades y entonces, de acuerdo a esa identificación, pues trabaja con nosotros para nosotros entonces llegar allá. Ellos se encargan de hacer las convocatorias y nosotros llevamos el consultor y le llevamos los manuales y entonces hacemos un trabajo conjunto. ¿Han hecho, ya tienen experiencia? Sí, hay muchos grupos que han sido beneficiados. Entonces, recientemente nosotros viendo la experiencia de los grupos que nosotros le llevamos educación financiera a través de nuestras cooperativas que financiamos, de las cooperativas que nosotros financiamos, ¿verdad? Y las asociaciones que financiamos. Y los de los grupos de la visita sorpresa, vimos que había una buena parte que podía implementar, porque dura 2 días esos talleres. Y deben de asistir los 2 días. Debe ser muy completo y son 2 días. Si no, porque tiene mucho ejemplo y lo hacemos que ellos hagan ejercicio para saber si han aprendido. No obstante, hay unos que tienen más facilidades y lo pueden implementar solo. Hay otros que vimos que necesitaban ciertos reforzamientos. En ese sentido, nosotros pudimos tener la oportunidad de diseñar con unos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo 3 diríamos, aplicaciones tecnológicas. Una de ellas es en educación financiera. Entonces, aquellos grupos o aquellos microempresarios que ya habían tomado esos talleres, si les interesaba volverlo a escuchar, podían entrar a nuestra página o pueden entrar a nuestra página web y de ahí pueden refrescar. Aunque de plano, también ellos se quedan con un manual. Igual también aquellos que no han recibido el taller, si quieren, entran a nuestra página web fundacionreservas.com y ahí pueden encontrar la aplicación de educación financiera. Se registran y la tienen disponible y pueden hacer su curso. Es muy fácil, se lee, se escucha y tiene algunas interacciones entre algunos como dibujos un poco caricaturescos. Sí, es fácil, con algunas presentaciones gráficas. Sí. Doña Rosa Rita, ¿estará ahí la respuesta de la tasa de morosidad cero? Tal vez está vinculada con esos cursos de apoyo financiero. Ayuda mucho. Ayuda mucho. De todas maneras, hay que recordar que quienes nos pagan a nosotros son las instituciones. Pero si a ellos no le pagan, pueden tener dificultades. Así es. Y su morosidad está bastante buena en sentido general. Y cuando usted, porque como que se ve un poco distante, digo yo, la intervención de ustedes, porque yo he visto que ustedes han firmado acuerdos para mitigar el cambio climático, han firmado acuerdos. ¿Qué intervención pueden ustedes tener? Y con las mujeres, ¿cómo esto se puede... ¿Cómo se puede mezclar? No es distante. Lo que pasa es que el asunto del cambio climático es algo que nos atañe a todos y a los más vulnerables más todavía. Entonces, si bien es cierto que las grandes industrias tienen una gran cuota de responsabilidad, la sumatoria de todos esos chiquitos
también afecta al cambio climático. Entonces ellos deben de tener un comportamiento más adecuado. Primero, saber cuáles son los riesgos que implica y cómo ellos pueden adaptarse a esos riesgos, que es la adaptación, y cómo ellos pueden mitigar esos riesgos. Entonces, nosotros ahora dentro de poco vamos a lanzar unos 3 manuales con unos fondos que obtuvimos con la Embajada Británica, que van a ser de muchísima utilidad para que puedan ser usados por los microempresarios en las microempresarias. Entonces, dependiendo de si son de comercio o de servicio, su comportamiento es un tanto distinto a lo que ellos pudieran hacer si son microempresas vinculadas a la agropecuaria. Entonces ahí les damos una serie de orientaciones que ellos debieran de adoptar. También ustedes impactan en las microempresas, los intermediarios. A través, claro, hay cooperativas que le prestan al sector agropecuario también. Nosotros en eso no decimos si a este sí o a este no. Eso es una decisión de las instituciones. Lo que sí es que tienen que ser de carácter productivo, o de comercio, o de servicio, de industria, o agropecuaria. Entonces, para fortalecer, diríamos, la generación de ingresos y provocar la generación de empleos. Entonces, la verdad que otra de las cosas que pretendemos con lo de cambio climático es que en la medida en que ellos se vayan involucrando en esto, van a tener probablemente necesidades de financiamientos verdes. Entonces nosotros estamos preparándonos en la institución para entre finales de este año y diríamos principios del año que viene, crear un fondo especializado, un producto especial, más que fondo, un producto especial que pueda ser requerido por las instituciones de intermediación a quienes financiamos, y que ellas a su vez puedan tenerlo en su cartera para ofrecérselo a los microempresarios que puedan estar interesados, por ejemplo, en cambiar algo viejo de gasoil que le esté ocasionando daño. Eso es financiamiento verde. Exactamente. Entonces, estamos un poco por ahí, o sea que parecería que no tuviera que ver, pero totalmente sí que tiene que ver. Entonces, va por esa línea, pero hay que trabajar, como siempre trabajamos en conjunto, el financiamiento con lo que es la educación. Aquí estamos trabajando primero la educación, porque aquí falta mucha información todavía por parte de esa población, de qué es el cambio climático, cómo ellos pueden impactar y cómo a ellos les impacta. Bueno, eso es, nosotros nos sentimos contentos, pero les reiteramos, no se nos puede desaparecer, porque lo que no se dice por la Z no se sabe en el país. Está muy bien. Entonces le agradecemos a doña Rosarita Álvarez su participación. Gracias. Y ya no nos queda más tiempo, porque siempre las cosas buenas generalmente duran poco. Y le queremos invitar para que continúe con nosotros aquí en la Z, porque ahora vienen los compañeros de Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z.